Hola, mi nombre es Jams. El día de hoy vamos a platicar sobre la empresa Kirkland Lake Gold, ticker symbol KL. La intención es compartir la gran oportunidad de inversión que estamos viendo actualmente en esta empresa y esto lo haremos segmentando nuestro análisis o tesis de la siguiente manera. Básicamente vamos a presentar un overview de la compañía, así como de las personas que la están dirigiendo, las métricas operativas más importantes, métricas financieras y de evaluación. Vamos a redondear con un poco de análisis técnico, así como de fundamentos. Y por último, dedicaremos una sección de elementos adicionales que vemos como un extra muy importante, por lo que te sugerimos permanecer hasta el final. Sin más, comenzamos. Kirkland es una minera productora de oro. Están ubicados en Toronto, Canadá. Operan tanto en Canadá como en Australia. En el caso de Canadá, tienen tres grandes complejos ubicados en el norte de Ontario. Uno de ellos se llama Macassa, el otro se llama el complejo Hall y el tercero es Detour Lake, que básicamente fue adquirido recientemente a principios de 2020, lo cual pues les ha ido bastante bien. En el caso de Australia, tienen una mina llamada Fosterville, que está ubicada en el estado de Victoria y ella fue adquirida en noviembre de 2016. Hablando del equipo directivo, tenemos a Anthony Macock, presidente y CEO de la empresa. Anthony tiene más de 35 años de experiencia en industria minera, tiene amplia experiencia técnica, operativa y administrativa. Básicamente ha operado en Canadá y en Estados Unidos. Él es graduado de la Universidad de Waterloo con honores en la carrera de Geología y Geotécnica. Tiene una maestría también en Ingeniería Minera y un MBA. En el caso de David Soares, él actualmente se está desempeñando como CFO. Y bueno, él tiene 15 años de experiencia también en industria minera y podemos ver que ha trabajado con algunas de las empresas más importantes a nivel multinacional. Entrando en la parte operativa y recapitulando un poco sobre la inducción a la compañía, Kirkland opera actualmente en dos países con economías y gobiernos relativamente estables, factor que estamos utilizando dentro de nuestro análisis. En ambos casos, los complejos se encuentran en regiones que están acostumbradas y hasta en favor de la industria minera. Los principales tres complejos que se encuentran operando son los siguientes. En el caso de Australia, el complejo Fosterville. En el caso de Canadá, el complejo Macassa y el complejo Detour Lake. Este último fue adquirido recientemente en enero del 2020. Como estaremos presentando a lo largo de este material, Kirkland se ha caracterizado por su eficiencia operativa y financiera a lo largo del tiempo, por lo menos los últimos 5 años. Como se puede apreciar de manera inicial, han logrado constantes eficiencias en volúmenes de producción, combinando con importantes reducciones en costos. Antes de pasar por estos números con mayor detenimiento y con el objetivo de simplificar, mencionaremos que el AISC representa básicamente el costo total por cada onza de oro que es extraída y procesada. Ahora bien, si vemos los volúmenes de producción que Kirkland ha logrado conseguir desde el año 2016, es evidente que año tras año han logrado vencer e incrementar estos volúmenes de manera considerable. En el año 2016 comenzaron publicando 313,000 onzas de oro y año con año fueron incrementando este volumen de producción, terminando en el año 2020 con 1,369,000 onzas de producción. La previsión que han publicado para el 2021 es básicamente alrededor de este mismo número, entre 1.3 y 1.4 millones de onzas. Si revisamos esa misma evolución, básicamente en los costos, en 2016 el costo de producción que tenían por onza estaba en torno de los $930 estadounidenses y este costo ha ido disminuyendo de manera constante año tras año. Y bueno, ¿qué pasa en el año 2020? En el año 2020, como bien mencionamos, se hizo la adquisición del complejo Detour Lake y este complejo, por sus características, tiene costos de producción más elevados. Por eso, dentro del material que ha publicado Kirkland a sus inversores, han mencionado este dato interesante. El costo
total publicado de los 3 complejos es de 800 por onza. Si se hace la exclusión de Detour Lake, ese costo estaría en torno de 566, lo cual es muy similar a lo que tuvieron en 2019. La previsión que están dando para el 2021 es igual, en este mismo contexto, en este mismo número, de 790 a 810 dólares por onza producida. Contextualizando estos números, es importante resaltar lo que sucedió en marzo del año 2020 y cómo este evento pudo haber o no impactado los números. A veces podemos ver los números y solamente darlos por hecho. Sin embargo, si recordamos que a partir de marzo empezó a haber cierres de diferentes tipos de giros de negocio, incluyendo las minas, y después analizamos el resultado que tuvieron en ese año y cómo lo comparamos a los años anteriores, podemos dar un peso mayor al resultado que se obtuvo en 2020, básicamente aumentando considerablemente en relación a los años anteriores, a pesar de todas las implicaciones que esto pudo haber tenido para la operación dentro de los complejos. Lo mismo podemos aplicar en el caso del costo. Muchos giros y muchos negocios tuvieron que adaptarse a otro tipo de medidas en meses subsecuentes a todo el evento, incluyendo medidas de protección adicionales, lo que consecuentemente incrementa los costos de operación y por tanto de producción. Esto ayuda a apreciar lo que de por sí ya son unos buenos números en un año que fue completamente caótico y muy complicado. Si bien estas tendencias coinciden con lo que parecería lógico al operar una mina, donde en un comienzo los costos son mayores y con el tiempo las eficiencias tanto en costo como en producción van mejorando a razón de todo el equipo y los recursos que ya fueron instalados, nos alegra que en este caso la teoría al menos está coincidiendo con la práctica y significa que lo que se debe de estar haciendo se está haciendo de una manera correcta. Revisando rápidamente las previsiones de Kirkland para los próximos años, podemos resaltar algunos puntos. Número 1. Prevén mantener el ISC en el mismo rango actual. Hablando de esta métrica, parecería que la empresa se ha tomado personal el reto de reducirlo al máximo y por tanto va a ser muy interesante seguir la evolución de este número en los próximos años. Número 2. La importancia de Detour Lake en relación a los volúmenes de producción, contrastándolo contra la de los otros complejos. Es 3 veces mayor que el de Macassa y casi 2 veces mayor que el de Fosterville. Esto es el reflejo de una buena toma de decisiones al haber adquirido este complejo. Número 3. Volumen de producción esperado estará en torno de 1.3 y 1.4 millones de onzas. Número 4. Estos volúmenes tentativamente se mantendrán e irán aumentando de manera ligera al menos los próximos 3 años. Ok, estas previsiones suenan muy optimistas y todo muy bien, pero ¿cómo podemos estar tan seguros que las van a cumplir? Bueno, podemos comparar contra el ejercicio previo, es decir, la previsión para el año 2020 y ver qué tan precisos fueron. Sin entrar mucho en detalle, prácticamente todas las métricas fueron alcanzadas con excepción de 3, que quedaron ligeramente por debajo de la previsión. Vaya, nada mal para uno de los años con más caos e incertidumbre de nuestra época. Financieramente, Kirkland cerró el año 2020 con excelentes resultados. La misma tendencia que vimos en la parte de operación, donde año con año estaban entregando cada vez mejores resultados, se presenta también para las métricas financieras. Comenzando con las ganancias netas, al cierre del año fiscal 2020 reportaron 788 millones de dólares, equivalentes a 2.91 dólares por acción. Para evitar engañarnos a nosotros mismos, estamos tomando el número no maquillado o sin ajustar, el cual ya incluye todos los gastos. El flujo de efectivo por operación, una de las métricas más importantes de cualquier negocio, cerró en un impresionante 1.315 millones de dólares, de los cuales les quedaron libres 733. Con un EBITDA o ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 1.5 millones. Y por si fuera poco, cerraron quedándose con 848 millones, los cuales aún tienen disponibles en caso de que se ofrezcan en el futuro. Cabe mencionar que cerraron también pagando todas las deudas que tenían.
A continuación, se presentan las ganancias netas totales y por acción de los últimos 5 años. Entre cada periodo podemos ver la tasa de crecimiento que hubo de un periodo para el siguiente. La tendencia es claramente positiva. Además, si promediamos la tasa de crecimiento de los últimos 5 años, podemos decir que en promedio, Kirkland está duplicando sus ganancias año tras año. Jugando al abogado del diablo, podemos decir que estos resultados pudieron haber sido impulsados por el aumento en el precio del oro durante este tiempo. Y para eso vamos a presentar la siguiente información. En cada año estamos incluyendo el precio promedio por onza de oro y entre cada periodo nuevamente estamos incluyendo la tasa de crecimiento que hubo de un periodo a otro. Si bien el aumento en el precio del oro es favorable para Kirkland, no parece ser el único factor determinante de sus buenos resultados. Revisar los estados financieros de flujos de efectivo de los últimos 6 años nos ayudará a reforzar la buena administración que ha tenido Kirkland durante el tiempo. Además, para entender mejor las decisiones detrás de estos números, debemos tener presente que en términos de resultados, el 2020 fue un muy buen año y prácticamente terminaron flotando entre millones de dólares. Comenzamos con los flujos por operación, los cuales básicamente indican si la empresa es un negocio o no lo es. Aquí claramente podemos ver que los flujos han ido aumentando a través del tiempo y la entrada por operación ha venido aumentando constantemente. En el caso de pago de deudas y financiamientos, los números negativos significan la salida de efectivo para el pago de estos. El dato que brinca a la vista aquí es en el año 2020, pues prácticamente pagaron toda la deuda que tenían. Este valor equivale casi a lo mismo que han pagado los últimos 5 años. La compra de sus mismas acciones había estado en torno de los 40 millones de dólares. En 2020, este número fue de 732 millones de dólares. Hay que recordar que cuando las empresas recompran sus propias acciones, los inversionistas actuales son los que ganan, pues las mismas acciones que ya tenían ahora amparan una mayor parte de la empresa. Además, las ganancias que genera la empresa son repartidas entre menos inversionistas. El pago de dividendos también registró un incremento a través de los años, terminando con el pago de 116 millones de dólares en el año 2020. En su reporte anual, reforzaron que son una empresa interesada en recompensar a sus inversionistas, y en el 2020 lo hicieron comprando 19 millones de acciones y en enero 1 millón de acciones más. Ambas compras sumaron un valor total de 848 millones de dólares y el número de acciones fue equivalente a aproximadamente 7% del total de las acciones disponibles que ellos tienen en el mercado. Tan solo en el 2020 triplicaron el dividendo que pagan de manera trimestral, primero llevándolo de 6 centavos a 12 centavos, manteniéndolo así por 3 trimestres y después doblando una vez más a 18 centavos por acción. Es interesante ver que aún después de estas recompensas a sus inversionistas, en forma de recompra de acciones y pago de dividendos, la empresa terminó con 849 millones para disponer en cualquier momento. Cabe destacar la administración responsable que han estado haciendo, pues después de un buen año, pagaron todo lo que debían, recompensaron fuertemente a sus accionistas, invirtieron en proyectos de crecimiento y dejaron una reserva para el futuro. Esta buena administración la han venido demostrando ya a través de varios años. Las inversiones de capital, a pesar que son salidas de efectivo, es importante verlas como decisiones tácticas, pues generalmente se trata de proyectos de crecimiento donde están invirtiendo hoy para seguir creciendo en el futuro. El año 2020 sin duda fue un buen año para Kirkland. Rompieron varios récords, entre ellos el de producción, de ganancias y de flujos de efectivo. Estuvieron en línea con todas las previsiones que dieron al inicio del periodo, regresaron 848 millones de dólares a sus accionistas, terminaron la adquisición del complejo Detour Lake. Además, resaltaremos que no tienen deuda y por el contrario, tienen 849 millones de dólares disponibles. Bien, revisemos ahora cómo están las métricas financieras y algunos ratios comúnmente utilizados para determinar si el precio actual es un precio justo o no. Para cada métrica encontraremos en la primera columna el valor correspondiente a Kirkland. Las siguientes columnas ayudan a tener una referencia y poder comparar, en este caso, contra el Standard & Poor's y en este otro
contra el promedio histórico que ha tenido Kirkland en los últimos 5 años. Esto es muy útil para saber si estamos cotizando por un valor menor o mayor del que normalmente suele estar cada una de estas métricas. El primer ratio o métrica es el Price to Earnings, comúnmente llamado PE. Este representa la relación del precio actual contra las ganancias por acción reportadas. Es decir, por cada $1 de ganancia anual que genera la empresa, nosotros estamos dispuestos a pagar 11.8 veces. Mientras más pequeño es este valor, es mejor, pues significa que estamos pagando menos por cada $1 que genera la empresa. Por el contrario, mientras más grande sea el PE, significa que estamos dispuestos a pagar más. Más de uno preguntará, bueno, ¿por qué alguien estaría dispuesto a pagar más? Esto sucede normalmente cuando se tienen expectativas de que la empresa tendrá un mayor crecimiento en el futuro. A mayor PE, el riesgo de estar pagando de más aumenta. Tomando el valor actual de Kirkland, podemos compararlo contra el promedio del Standard & Poor's, que incluso creo que al día de hoy este valor es aún más alto, y podemos también compararlo contra el histórico del mismo Kirkland. Entonces podemos ver que históricamente ha cotizado por 27 veces y que el promedio del Standard & Poor's es de 19. Y Kirkland actualmente se encuentra, números redondos, en 12, lo cual es un valor sumamente atractivo. En el caso del Price to Book Value, este aplica de la misma manera y significa cuánto estamos dispuestos a pagar por el valor en libros de la empresa. Si hacemos el mismo ejercicio, podemos ver que Kirkland está cotizando actualmente en 1.8 veces, comparado contra el Standard & Poor's de 2 y contra él mismo en su histórico de 5 años de 3.7. Nuevamente lo hace una evaluación atractiva considerando el book value. Y de la misma manera tenemos el price to sales o relación contra las ventas totales, que en este caso está cotizando con una evaluación de 3.8, que no es suficiente para vencer al Standard & Poor's. Sin embargo, sí está por debajo del promedio histórico de Kirkland, lo cual también le hace una evaluación interesante. Y el price to cash flow o relación del precio contra los flujos de efectivo. En esta ocasión estamos cotizando actualmente con 7.1 veces, que es suficiente para vencer al Standard & Poor's y también colocarse por debajo del histórico de Kirkland. Nuevamente una evaluación muy interesante. A continuación tenemos la tasa anual de dividendo, recordando que los dividendos son pagos fijos preestablecidos que hace la empresa por cada acción. Mientras más barato compremos la acción, nuestra tasa aumenta, pues nos están dando el mismo dividendo por menos dinero invertido. En este caso, Kirkland se encuentra cotizando con 2.19% al año, lo cual no es nada del otro mundo, pero lo hace un valor respetable, especialmente considerando lo bajas que están las tasas actualmente. Y para finalizar, tenemos la estimación futura del PE, que en este caso está cotizando por un valor de 9.6 veces y nuevamente está venciendo al Standard & Poor's estimado en 14.8. Solo para finalizar el tema de las métricas, decidimos incluir las siguientes dos, que hablan de qué tan rentable y qué tan eficiente es una empresa en regresar valor a sus inversores. En ambos casos, los valores actuales son valores sumamente competitivos y hablan de la buena capacidad que ha tenido el equipo en lograr ese retorno a sus inversores. Ahora bien, ¿qué dicen los analistas? De un total de 12 recomendaciones, 10 ven a Kirkland como una buena compra, 2 no recomiendan comprar, pero si ya se tienen acciones, recomiendan no vender. Y no hay ninguna recomendación negativa. Es importante mencionar que no podemos basar nuestras decisiones en lo que opinan los demás. Sin embargo, podemos utilizar el mayor número posible de elementos relevantes para nuestro análisis, de tal forma que podamos formar nuestra propia opinión. Otros datos que podemos utilizar en el análisis tienen que ver con la cantidad de insiders o empleados que tienen acciones de la empresa, así como la cantidad de instituciones o smart money, como se le conoce, que también han decidido invertir en la empresa. El porcentaje de insiders habla de la confianza que los propios empleados de la empresa tienen de ella. Actualmente, el 4% de las acciones están en propiedad de insiders. Podemos ver también que 648 instituciones están invirtiendo actualmente en Kirkland. Este dato puede reflejar la confianza que el smart money tiene sobre una empresa. No es una regla, pero por lo general, mientras mayor sea el número de instituciones, mayor es la certeza que estamos comprando una buena empresa.
648 no es un número despreciable, considerando el giro de la empresa, y solo como contexto, otras mineras importantes están justamente entre 600 y 1000 instituciones. Podemos contrastar también contra las empresas más conocidas del mundo, las Amazon, Facebook y Apple, con 4000 instituciones. Es interesante también ver empresas muy reconocidas entre los holders mayoritarios, pero también es interesante ver dos bancos canadienses y el Banco Central de Noruega invirtiendo en Kirkland. Otra información importante que puede ser relevante es ver si los ejecutivos de alto nivel que trabajan en la empresa han realizado compras o ventas recientes de la compañía. Al momento existen registradas dos operaciones en enero, ambas realizadas por miembros del consejo directivo, una por un total de $38,000 y la otra más grande por un total de $408,000. Si revisamos quién está detrás de una compra de casi $500,000, veremos que se trata de Peter Grosskopf, analista financiero de profesión y CEO de Sprott, una de las compañías de inversión más importantes con más de 200,000 clientes en el mundo y $16.3 millones a su cargo. Un buen dato a tomar nota es el precio promedio en el que compró estas acciones. Sin duda, nos sirve de referencia para nuestros propósitos. Iniciando con el análisis técnico, revisaremos el comportamiento del precio en diferentes periodos de tiempo, comenzando por el mensual, después el semanal y por último el diario. Además, estaremos revisando los siguientes indicadores técnicos: las medias móviles, Bollinger Bands, RSI, MACD, líneas de tendencia y retrocesos a niveles mínimos. Revisando el periodo de tiempo mensual, donde cada barra comprende un mes completo de acción de precio, podemos ver que los últimos meses no han sido muy buenos para Kirkland. Sin embargo, históricamente la tendencia siempre ha sido a la alza y se mantiene a la alza. Eso también lo podemos ver en el MACD, donde prácticamente las líneas han estado siempre por encima de la línea cero, lo cual significa que es una tendencia positiva todo este tiempo. Podemos ver que el precio se ha estado acercando a la parte inferior del Bollinger Band, la cual coincide exactamente con la media móvil de 50 meses y también coincide con este soporte que vemos aquí horizontal, donde prácticamente el precio no ha cerrado por debajo de este soporte desde enero del 2019. Revisando el RSI, podemos ver que este nivel es lo más bajo que ha estado prácticamente desde que existen datos en septiembre del 2016. Nunca había estado en un valor tan bajo como en los últimos meses. En el caso del MACD, si bien el indicador viene en decremento, la acción de este indicador se ha mantenido por encima de la línea cero, lo cual indica una tendencia positiva en el precio. Ahora vamos a dibujar algunas líneas de tendencia, soportes y resistencias importantes en este periodo de tiempo. Vamos a comenzar por ocultar los Bollinger Bands para tener un diagrama un poco más limpio. Queremos resaltar la primera línea de tendencia que viene desde 2017 y prácticamente ha mantenido o soportado la acción del precio hasta el momento. En este momento, en marzo, la está prácticamente probando y hasta el momento se ha mantenido. Otro soporte muy importante es el que mencionábamos, que coincide con el Bollinger Band y también con la media móvil del 50 mes. Además coincide con la acción del precio de los últimos años y básicamente no estamos diciendo que sea solamente este precio, sino un rango de precio, el cual genera un soporte sumamente importante en relación a cualquier bajada del precio. Creemos que puede ser una resistencia muy importante en la cual el precio seguramente rebotaría. Coincidentemente, dentro de esta zona de soporte también podemos encontrar el nivel de retroceso Fibonacci .786. Hablando de resistencias, tenemos esta resistencia de aquí ubicada alrededor de $36.50 y la resistencia de la línea de tendencia, que va a ser la resistencia más importante en la acción en periodos de tiempo del corto plazo. Si conectamos algunas de las informaciones que hemos venido presentando, recordaremos que en enero Peter Grosskopf compró casi $500,000 de acciones de Kirkland y el precio promedio fue de $40.87. Si recordamos también, Kirkland compró cerca de 20 millones de acciones en el año 2020 por un total de $732 millones.
Si sacamos el promedio por acción, el costo nos daría alrededor de $38.70. Estos valores solamente nos sirven como referencia de lo que otras personas claves en su momento consideraron es un buen precio de Kirkland, y nos ayuda a nosotros como contexto para entender si el precio actual es una oportunidad o no. Tanto desde una perspectiva de inversión como de swing trade, el perfil de riesgo-beneficio es relativamente bueno en este momento, aún más si el precio llegara a bajar a la zona de soporte que hemos platicado. El perfil riesgo-beneficio sería sumamente bueno. En este momento estamos hablando de un 2.5 contra 1, es decir, arriesgamos 1 y tenemos un potencial de ganancia de 2.52, siendo conservadores y poniendo nuestro precio objetivo no hasta el máximo, sino a un nivel de resistencia un poco antes del máximo. En el periodo de tiempo semanal, donde cada una de las barras equivale a una semana de precio, no vemos mucha relación en relación a lo que vimos en el periodo mensual. Básicamente, la media móvil de la semana 200 coincide con la zona de soporte que habíamos platicado, el soporte horizontal, incluso la línea de tendencia que está haciendo un soporte recientemente. En cuestión del RSI, vemos que es una tendencia negativa, que está también sobrevendido, tiene ya, básicamente son niveles de sobrevendido históricos en relación a cómo se ha comportado este indicador durante el tiempo, lo cual puede señalar una buena oportunidad. El MACD también es indefinido, no tenemos mucha información en relación al MACD todavía. Si el MACD comienza a voltear cruzando la línea naranja, eso puede significar una buena tendencia en el corto o mediano plazo, sobre todo si lo hace a una altura mayor a la de este valle, generando una tendencia como esto. Sería positivo, como mencionamos, en el corto o mediano plazo. Regresando a la acción del precio de manera semanal, vemos que el canal principal en el que ha estado los últimos meses se ve claramente definido por estas dos líneas, la línea roja y estas dos líneas grises. Básicamente ha estado en este canal desde el mes de agosto del 2020, y bueno, pareciera también que tiene cierta relación con este otro canal porque fue rechazado durante esta semana. Entonces vamos a ver si sale de este canal y después puede salir de este otro canal también, o bien si es rechazado ya sea en el primer canal y regresa a la línea de abajo, o si es soportado por la línea de tendencia verde. En el periodo de tiempo diario, donde cada una de las barras representa un día, podemos ver a grandes rasgos lo mismo que hemos revisado en el periodo mensual y en el periodo semanal. Se puede ver con un poco mayor de detalle el canal por el que ha estado pasando en los últimos meses, así también como una posible interacción con este otro canal, donde rebotó básicamente en la base y topó nuevamente en la cima. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Aparentemente del RSI podemos sacar que está en un punto crítico, básicamente está haciendo una prueba de esta línea de tendencia que viene desde el mes de julio. Podemos ver un poco más claro desde acá, julio y agosto. Y en el caso del MACD, también básicamente tenemos una resistencia que ha estado respetando desde julio y agosto, y también un soporte que ha estado respetando desde marzo del 2020. Entonces esto es importante, está acercándose básicamente a la resistencia y al soporte. Esto quiere decir que puede haber un momento brusco en los próximos días, ya sea que el precio brinque hacia arriba o brinque para abajo. Vamos a ver qué es lo que pueda suceder. Otro dato que podemos comentar es la siguiente divergencia entre el precio y el MACD, donde básicamente vemos que el precio ha venido disminuyendo en este periodo de tiempo, pero el momento ha venido aumentando. Esto significa que puede haber probabilidades también de que el brinco sea hacia arriba. Esperamos que nuestro análisis haya sido de valor para ti. Si te gustó el video, no olvides dar like. Si deseas continuar recibiendo análisis como este, ideas de buenas oportunidades de inversión e incluso consejos y guías de cómo invertir de manera inteligente,
No olvides suscribirte para que seas notificado cuando liberemos nuevos materiales. Si deseas que ahondemos o abordemos algún tema en particular, favor de hacérnoslo saber en la sección de comentarios. Sin más, muchas gracias y mucho éxito.